¿Qué tal estáis, franjiverdes? Bienvenidos al análisis de otra derrota del Elche Club de Fútbol, que solo ha sacado uno de los últimos 12 puntos disputados, aunque al final era lo normal, porque visitaban al Fútbol Club Barcelona y más cuando tras poco más de 10 minutos de partido llevan perdiendo por 2 goles en contra tras sendos fallos en salida de balón que ante equipos como el culé casi siempre se traducirán en eso, en un 2-0 nada más iniciar el encuentro. Y tras ello, cualquier otro equipo podría haberse caído, podría haber dudado de su modelo, podría haber llegado a dejar de competir, pero no este Elche, que es valiente y fiel a sus ideas, sea cual sea el escenario, el marcador o el rival. Porque además, de hecho, en los primeros minutos antes de los goles, con bastante protagonismo de Pedrosa, que luego lo hablaremos, pues el equipo no había salido nada mal el partido. Y lo cierto es que, de hecho, ya al finalizar, pues acaban dando una buena imagen al mundo, teniendo varios momentos a su favor, como el más evidente es en el que Rafa Mir manda un balón al larguero con 2-1, que podría haber cambiado bastante la cosa, pero en definitiva incluso ganando la posesión, que es un gran dato, teniendo en cuenta que visitaban a todo un Fútbol Club Barcelona, aunque es verdad que ni es definitivo, no tiene por qué decir mucho del partido este dato frío, porque además verdaderamente ambos equipos buscaron bastante la verticalidad, que sus rivales en este caso no amasaran demasiado el balón, pero ellos mismos también aprovechar los espacios. Bueno, ahora analizaremos varias claves como esta, el buen partido de Mir como extremo, el tema de el doble filo, podríamos decirlo, como con los laterales invertidos, que fue seguro la gran novedad táctica del encuentro. Pero lo que está claro es que, aunque pueda haber iniciado una racha negativa de resultados, e incluso si el Elche no logra vencer en la próxima jornada ante la Real Sociedad, la clasificación puede llegar a apretar, lo cierto es que el equipo de Sarabia es evidente que sigue yendo por el buen camino. Arrancamos como siempre de este post partido analizando cuál fue el once que sacó Sarabia en este caso para medirse al Fútbol Club Barcelona, en el que, como decíamos antes, la principal novedad, lo que más llamaba la atención era el tema de los laterales, porque es verdad que en el nombre por nombre el único cambio era Pedrosa por Petrot respecto al anterior partido, pero es que encima salieron invertidos, una novedad táctica para Sarabia, que es verdad que en algún punto de la temporada pasada recuerdo que puso por izquierda Álvaro Núñez, pero para situar a un lateral derecho por derecha, esta vez tenía la posibilidad de poner a un zurdo por izquierda, en este caso Pedrosa, y a un diestro por derecha, pero sin embargo en esta sarabiada que se suele decir, pues los intercambió. Y yo entiendo que esto en defensa lo hizo básicamente para favorecer que los laterales pudieran tapar a los extremos interiores, por decirlo así, del Barça, porque la Miña Mal es zurdo, juega por la derecha, va para adentro, y Álvaro Núñez en este caso es diestro, pues iba a tener más facilidad, iba a poder meter su pierna dominante ante esta situación de, como digo, los extremos atacando por dentro, y Pedrosa 3/4 de lo mismo con Rashford, que es diestro y jugaba por izquierda. Luego son jugadores de absoluta élite y te podían hacer el lío también yéndose por fuera, como de hecho hizo Rashford, que metió un golazo con la pierna izquierda en el 3-1, pero bueno, sí que tenía pinta, o lo lógico y como así fue, pues iban a ser más peligrosos cuando van hacia adentro y buscan el golpeo con el recorte, como por ejemplo sí que hizo la Yamal para el 1-0. Y es verdad que es una novedad pues que en el fútbol no se suele ver, al menos en este tiempo en el que sí que vemos muchísimos extremos a pierna cambiada, extremos interiores como digo, pues este ajuste de laterales a pie cambiado no es ni mucho menos habitual. Creo que en general les limita en ataque, sobre todo a los que van a ser profundos, y Sarabia lo que buscó fueron más que fueran para adentro como centrocampistas por momentos, para dejar más las bandas, la profundidad a los extremos. Y de hecho vimos que un Álvaro Núñez, que es más habitual a ser centrocampista por momentos, aunque fuera desde el lateral derecho, y estuvo más o menos cómodo, creo que hizo un buen partido, luego le haremos las notas, pero de hecho incluso logró dar una asistencia a Rafa Mir, pero que luego Pedrosa, que sí que tiene cierta capacidad para jugar por dentro, pero es verdad que ahí es peor claramente con balón, y que para mí es su mejor rol, es en un lateral profundo, pues estuvo bastante incómodo, tanto en defensa, que ahora nada más empezar el partido lo comentaremos, como también en ataque. Yo la verdad es que a Alex del Español lo vi bastante incómodo, desdibujado, y en este caso creo que el rol funcionó
con Núñez, aunque encajara el gol frente a Lamine Yamal, recortando hacia adentro, pero bueno, es lo normal, es Lamine Yamal, y salió bien respecto a lo que fue Pedrosa, que es verdad que estuvo bastante perdido y va a ser el protagonista de la nota más negativa, ya haciendo un poco de spoiler. Respecto al resto del 11, aunque no hubo novedades como comentabas, sí que hay cosas a mencionar, como por ejemplo que se mantuvo por tercera jornada consecutiva el 4-3-3, que tras un inicio de temporada más con el 5-3-2 parece que va a ser, o viene siendo por lo menos, el sistema más habitual y que históricamente seguramente sea el que Sarabia más ha utilizado, aunque es verdad que para el partido de Montjuic pienso que puede venir también porque Víctor Chus no estuviera al 100%, que tenía el alta médica después de esos problemas en el hombro, entró a la convocatoria aunque no jugó minutos, pero que igual si llega a estar al 100%, porque ya sabéis que después de las dificultades de no poder entrar durante toda la semana, pues es posible que los jugadores no estén para jugar 90 minutos, y yo creo que si llega a estarlo quizá hubiéramos visto otra vez esa línea de 5, no lo sé, en todo caso, por delante. La titularidad de Martín Neto no me sorprendió como tal porque no completó el partido ante los Garres como sí lo hizo Rodri Mendoza, que yo es a quien después del partido ante el Español pues esperaba de titular en Montjuic, que recuperará su puesto, creo que lo acabará haciendo porque lo hemos dicho en los últimos partidos. Su primer tramo de temporada creo que fue claramente superior al rendimiento de Martín Neto, que nos está gustando, pero que no lo ha superado, vamos, creo yo, en los ratos que ha tenido, aunque es verdad que no ha tenido demasiada continuidad. Y de hecho espero que ante la Real Sociedad ya Rodrigo Mendoza vuelva a ser titular. Y por otro lado, pues el tema de los extremos con Rafa Mir y Valera, porque no hay mucho más. Josan completó el partido ante los Garres, seguro que no iba a jugar. Y es verdad que parece a estas alturas más ser revulsivo que titular. Ya Santiago evidentemente viene de lesión, no le iban a cargar los minutos. Ahí era bastante obvio. Y es verdad que Rafa Mir, que no nos viene gustando como extremo ante el Español, no pudo destacar. Creo que es fruto de contextos en los que el Elche ataca posicionalmente, porque con el balón al pie le cuesta bastante Rafa Mir, no es ni mucho menos diferencial, pero que es verdad que en este contexto de partido, con espacios al contragolpe, ahí puede lucir su zancada y golpeo como extremo, no tanto regatear en parado, como si corriendo, como digo, atacando el espacio, y es básicamente lo que hizo en el 2-1 que comentaremos. Por eso también tenía sentido, más allá del tema de que, como decimos, es que no hay muchas más alternativas. Luego es verdad que yo esperaba a Lord Rodríguez como titular en delantera en lugar de André da Silva, básicamente porque el uruguayo te da más en el juego directo en caso de que lo llegaras a necesitar en algún momento de mucha presión. Luego también tiene cierta capacidad asociativa, aunque sea peor que el portugués, pero sobre todo ataca bien los espacios. De hecho, eso se demostró bastante en el partido en el Metropolitano, que fue cuando el Elche tuvo un partido más o menos similar a lo que se vivió en Montjuic. Pero es verdad que André da Silva al final es el jugador con más experiencia en este tipo de partidos ante estos grandes rivales, y que en esto estoy de acuerdo, es lo que pienso yo. Sarabia tiene que invertir en él para ser el delantero titular de este Elche, porque potencialmente es que es su mejor jugador, y de hecho creo que hizo un buen partido, porque además Álvaro Rodríguez seguro que hubiera tenido más sentido si iban a salir Cubarsí más Eric García, porque ahí sí que iba a tener bastante facilidad para imponerse físicamente a cualquiera de ellos, diría, tanto en las carreras como por arriba. Pero es verdad que ante Araujo lo iba a tener complicado, y André da Silva es un tipo de delantero que le hace más daño, en este caso al uruguayo, que sí que es una bestia física, pero que le está costando interpretar otro tipo de situaciones, y con la cintura, el regate, la asociación y demás del portugués le podía hacer daño. Si bien es cierto que al final el que más lo hizo fue Rafa Mir, no vimos tanto ese duelo. Dejando ya la chapa de la alineación, lo cierto es que, como decía en la introducción, a mí los primeros minutos del Elche la verdad es que me gustan, presionando, mordiendo, incomodando de verdad la salida de balón del Barça y demostrando que ni mucho menos iban a encerrarse. Yo creo que nadie se lo esperaba, nadie que haya visto con continuidad el Elche, y efectivamente fue así. Fueron valientes, fieles a su estilo, jugándosela a ellos con la salida de balón desde atrás, queriendo ser protagonistas y, como digo, dificultando bastante a los primeros pases del Barça. Si bien es cierto que ya pues en el minuto 8 llegó el primer mazazo. Y el jugador que sale en la foto del 1-0 es David Affengruber, porque es el que comete la pérdida de balón. Pero honestamente es que no tenía opciones de pase, que es un fallo que tendría seguramente que ahí pues haber conducido, no sé si forzado la falta, o de alguna manera no jugar de memoria, porque directamente se la da Alejandro Valde. Pero como digo, creo que ahí el error es del lateral derecho, que está demasiado alto y que el equipo en definitiva abandona al austriaco, que es que no tiene opciones de pase. Igual ahí es eso, mandarla arriba, porque al final es que la da sin mirar.
pero Pedrosa en este caso, que es el nombre, para mí interpreta mal la acción y con Valde a esa altura hace una ruptura para adentro, sensacional a esa velocidad. Ferran le quita la posición a Vigas, deja abierto para Lamine Yamal, Álvaro Núñez no puede llegar a él. Es que el Barça te la prepara con una pérdida así, con el equipo expuesto. Si es normal que marcar el 1-0, como digo, en un error conjunto, pero para mí especialmente de Adri Pedrosa. Y además, el jugador que más opciones tenía de parar la jugada, aparte de lo que decíamos de Affengruber, es Martín Neto, que hay un momento en la conducción de Alejandro Valde que están casi chocando, que están casi juntos, que creo que el portugués tenía muy fácil pues agarrarlo y ahí cometer una falta que hubiera supuesto la amarilla, pero que básicamente cortabas una jugada, no de gol o gol, pero que ante el Barça pues casi que sí que lo es. Sin embargo, sin tener amarilla por ahí ni mucho menos, pues toma una mala decisión, que es pues no hacer nada, básicamente. Luego a los 2 minutos llega el 2-0, una acción en la que claramente ahora sale la foto a Adri Pedrosa. Es verdad que con un resbalón que se le puede quitar culpabilidad, pero honestamente creo que ante ese balón directo, si llega a pasarle en el sector zurdo, la saca bien. Yo honestamente le veo bastante incómodo, mal posicionado, porque lo tiene que hacer con la derecha. Y es que está casi que desubicado, lo hace ahí terrible, dejándole un balón a Fermín, que lo aprovecha con el cuchillo entre los dientes. Porque además, luego acaba metiendo Ferran Torres, pero al final se queda la asistencia. Estaba persiguiendo el Elche, repasando un poco el planteamiento en el 1 para 1 con marcas individuales a todo el campo. O sea, básicamente esto significa ir a apretar a todos los jugadores del Barça 1 contra 1. Y esto lógicamente son muchos riesgos, si bien te permite y por momentos tuvo de positivo que robaron alto y robaron rápido bastante el equipo franjiverde, pero es verdad que ante pérdidas así pues iban a ser especialmente graves, porque en este caso Fermín lo tenía Pedro Vigas, fue bastante atrás el mediapunta del Barça y luego en la arrancada llegó con espacios y lógicamente el capitán no podía llegar ahí, y por eso también se explica la facilidad con la que el Barça luego anota el gol, en este caso de Ferran Torres, porque además de ser una pérdida de tu lateral en campo propio con el equipo abriéndose, con las marcas individualidades estaban especialmente desdibujados, y es que lo tuvieron muy fácil, y con esa calidad ante equipos así, es que lo que decíamos antes en la acción anterior, casi siempre va a ser gol en contra. Lógicamente esto podría ser un momento crítico para el Elche, el encajar 2 goles tan seguidos al inicio del partido y encima por errores propios, pero es verdad que, como he dicho en la introducción y sabemos, este Elche de Sarabia pues no iba a renunciar a su idea, iba a seguir fiel a su estilo, a su modelo, pese a que con un gol más pues seguramente se iba a poner imposible, pero al final tenían que ir a por el partido, y de personalidad van sobrados y de creencia en lo que hacen también, así que ni mucho menos se van, si bien es cierto que es un tramo en el que Barça pues sigue siendo superior. La primera parte es claramente dominio culé, si bien es cierto que tampoco tiene una ocasión en la que Iñaki Peña tenga que hacer un super paradón en este tramo, digo, luego comentaremos, porque la primera parte sí que tiene que hacer uno. Y el Elche al final tiene diversas puertas abiertas, sobre todo para el contragolpe, para aprovechar los espacios que dejan, como en el minuto 15, con un Germán Valera que roba un balón después de un córner en el que está prácticamente en 2 para 1 y da un pase atrás que yo honestamente no entiendo, seguro que lo tenéis en la cabeza. Y de hecho, primera nota negativa, se va a ir un 4, no me gustó demasiado el extremo, que ya hemos comentado en varias ocasiones, que es prácticamente el único que puede ser titular con continuidad sin tener en cuenta lo de Mir, que yo creo que es más, depende del contexto de partido, porque al final Hossan pues parece que va a ser más revulsivo que titular por un tema de edad, Yago Santiago lo mismo por lo de la lesión, veremos cuando esté al 100% el gallego, y luego ya están las opciones de Adam Boyar, que solamente aún esté verde, aunque veremos, y Grady Diang, que lo ve Sarabia más como media punta. Entonces Valera es titular indiscutible, sin embargo no me gustó demasiado su partido, ni en ataque ni en defensa, aunque ayudó bastante, fue poco ganador de duelos y se va a llevar un 4. Y volviendo al partido, sobre el minuto 40, en la primera ocasión de verdad, digamos, tiro a puerta del Elche, llega el 2-1, precisamente aprovechando pues los espacios que decíamos que comentaba el Barça, lo que también comentábamos de Rafa Mir, que con su zancada puede ir bien al contragolpe, y ahí lo hizo después de una salida de balón con Affengruber tomando riesgos, Álvaro Núñez dejando un pase sensacional al primer toque para activar a un Rafa Mir
frente a Araujo, que la verdad es que no se enteró mucho de la acción, no sé si tiran fuera de juego o qué pasa exactamente, pero el uruguayo defiende fatal la jugada, básicamente le deja espacio a Rafa Mir, que partiendo desde su campo nunca iba a ser fuera del juego, y que luego aprovecha perfectamente el espacio para ponerse el balón a la pierna derecha y definir, la verdad que con un golpeo sensacional, casi que imparable para Tech. Y eso que es una situación en la que seguramente la mejor decisión hubiera sido pasarla, pero desde luego que mientras la meta, pues ningún jugador se quejará. Y por cierto, mencionado el David Daffengruber que decíamos en salida de balón, ahí sí, tomando riesgos, quedándosela y dando el pase certero cuando tampoco tenía una opción clara, cuando estaba muy presionado. Y es que después de ese error en el primer tanto, se recompone y luego la verdad es que su partido en general con balón es muy bueno y en este caso, como digo, regateando, tomando el riesgo, dando el pase preciso en el momento perfecto, como también luego lo hace Álvaro Núñez, que básicamente al primer toque descoloca absolutamente a Koundé. Es una gran acción del Elche. No al contragolpe como tal, pero sí aprovechando que le presiona al Barça y en este caso, lógicamente, deja espacios a su espalda y se metía totalmente en el partido, que el 2-0 es el resultado más engañoso. Una vez metes uno ya, pues le entraba la presión en este equipo, en este caso al conjunto rival. Y cerramos, por cierto, comentando las notas de los dos protagonistas del inicio de la acción, lo de Daffengruber, que ya digo que me gusta su partido con balón, más allá del error que le tiene que pesar, pero bueno, que defensivamente también me gusta bastante, así que le voy a poner un 6, que oye, no está mal, teniendo en cuenta pues eso, lo que pasa en el primer tanto, en el que seguramente también puede estar señalado Álvaro Núñez, que es superado por Lamine Yamal, pero bueno, es Lamine Yamal y ahí es una situación muy complicada en la que además llega en carrera y vamos, muy difícil ahí que el vasco lo parara, aunque estuviera como lateral invertido, pero a mí en esa posición la verdad es que me convence su partido, como digo, le doy bastante mérito a la asistencia, aunque para que sea, pues Rafa Mir luego tiene que hacer lo que hace y le voy a poner un 7. El 2-1 la verdad es que está cerca de durar poquito porque a los pocos minutos Ferran Torres tiene una ocasión bastante clara después de un balón por dentro que dentro del área entra Fenguben y Vigas no tapan bien y básicamente recibe totalmente solo desde una posición bastante favorable y diría que su chute va a la escuadra pero interviene Iñaki Peña después de que Fenguben precisamente metiera el pie para desviarlo y en parte complicar quizá la parada del alicantino, que es muy buena por cierto, su gran intervención en el partido, pero en parte también evitando precisamente que sea imparable. El caso es que el 3-1 no llega ahí por la buena intervención del guardameta y hubiera sido bastante duro y finaliza la primera parte con el Barça siendo mejor, mereciendo ganar, sobre todo por los errores también que comete el Elche, pero que verdaderamente el equipo de Sarabia se estaba mostrando valiente, estaban compitiendo, le estaba saliendo más o menos el plan, si bien como digo, pues había pegado ese par de errores en el pie y aún con margen de mejora, pues seguía vivo a solo distancia de un gol. Para el inicio de la segunda parte, Sarabia hace una modificación, en este caso sale Martín Neto por Rodrigo Mendoza, estaba amonestado el portugués en una falta que sí que tenía que cometer, como la del primer tanto, recordemos el 1-0 que no corta a Valde, por eso y porque con balón tampoco aporta demasiado, más allá de lo bueno que es técnicamente, pero no tiene demasiado peso en el partido, le voy a poner un 4. Y es un cambio, yo creo que aparte de que para mí Mendoza a día de hoy es mejor que Neto, pues por el tema de la amarilla, no obligado, pero que sí que tiene todo el sentido del mundo, como he dicho un poco en la introducción, espera a Rodrigo Mendoza ya titular para el partido ante la Real Sociedad, porque comentando un poco su actuación, adelantándonos, creo que suma, que está cerca incluso de dar un pase definitivo a Yago Santiago ya más adelante, sin generar un gran impacto. Creo que mejora la actuación de Neto, que se va a llevar un 4, por parte del canterano será un 6. El inicio de la segunda parte, la verdad es que fue verdaderamente bueno del Elche, incomodando de verdad al Barça, que es verdad que por calidad individual y los espacios, su verticalidad, siempre te puede hacer daño, pero estaba relativamente complicado, les estaba costando fluir y más o menos el Elche crecía y se lo creía hasta generar ocasiones como la del 55 para casi poner el 2-2. Es una jugada sobre el minuto 55 con André da Silva demostrando que es que con balón es un delantero de élite, se sitúa en la frontal, atrae jugadores, tira un par de quiebros y en lugar de buscar el de un disparo del Jano con bastante gente tapada, lo que hace es acumular jugadores y soltarla en banda izquierda para que Rafa Mir busque un golpeo que pasa, vamos, por nada a la escuadra, concretamente toca en el larguero y en uno de los mejores momentos del Elche en el partido, que parecía que efectivamente estaba más cerca el 2-2 que el 2-1, es una ocasión clarísima, como digo, se queda nada y nunca sabremos qué hubiera pasado si llega a entrar. Que por cierto le voy a poner un 6 al bueno de André da Silva, que creo que está bien asociativamente, pero es verdad que poco participativo, aunque esta jugada, como digo, es que es buenísima, era de highlight importante. También no llega ni siquiera a disparar a puerta ni a generar peligro como tal. El plan del Elche era traer dentro
y atacar por fuera, que tenía los espacios y un poco la llave del partido fue Rafa Mir, y así fueron las ocasiones que tuvo. Yo le pido un poco más al portugués, porque como digo, es delantero de élite, o sea, tiene para ser el mejor jugador del Elche, pero oye, no fue ni mucho menos un mal partido en mi opinión. Decía antes que el Barça, con la calidad que tiene, los espacios que había, te podía hacer daño en cualquier momento, y logra de hecho el tanto sobre el minuto 61 en un buen momento del Elche, en el que quizá pecan un poco de valentía, porque tras una falta de Andrés da Silva con un balón arriba consiguen ponerse en una especie de 3 para 3 con Fermín por la derecha y el equipo más o menos fuera de posición, porque Álvaro Núñez está adelantado como lateral izquierdo, está presionando arriba. Y luego pues ahí pesa un pase tremendo del mediapunta culé para encontrar a Rashford en 1-1 contra Pedrosa, y ahí pues lo desborda y mete con la zurda un gol tremendo ante el que no puede hacer nada Iñaki Peña. Vuelve a salir Adri Pedrosa en la foto, pero es verdad que casi que de los 3 goles es el que menos le culpo, porque al final es una acción de crack del jugador inglés, que creo que para los espacios que tuvo y para las ventajas en general contra un Pedrosa, como digo, no estuvo muy inspirado, hizo poco daño, pero ahí, oye, en esa situación no se le puede pedir tampoco mucho al lateral, que es que se lo comió, y es normal. El caso es que con el 3-1 ya pintaba complicado, aunque bueno, una distancia de 2 goles, esto siempre pasa. Con 2 parece muy lejano, metes 1 y a saber. Y esa posibilidad de invalidar, entre comillas, el tanto del equipo culé pudo llegar sobre el minuto 68, con quedando bastante partido por delante, porque el Elche se plantaba con cierta facilidad en la frontal contraria, luego era complicado encontrar la ocasión, y en este caso llegó con un disparo de Pedrosa que rebota en balde, rebota en él, bueno, acaba siendo una asistencia para Rafa Mir desde la derecha, que cambia ahí la posición, y que sin espacio para el golpeo pues busca la escuadra de forma acertada, porque de hecho le hace un paradón Chesnik, o sea, no es que la mande al palo directamente, es que le hace un paradón en guardameta del Barça. Otra vez, igual en un momento en el que el murciano podía haberla pasado, en este caso Andrés da Silva, para empujarla, igual hubiera sido lo mejor, pero es verdad que con el remate que se saca, y porque tampoco era un pase sencillo, pues no se le puede decir nada. Y es un balón que, en caso de entrar, ojo 3-2 en esos minutos por cómo estaba el Elche, hubiera peligrado la cosa para el Barça. Voy a darle la nota a Rafa Mir, que va a ser un 8, que igual puede ser un poco corta pese a que sea la MVP, porque al final marca un golazo en un escenario muy complicado y, como digo, realiza 2 lanzamientos también muy buenos para las 2 ocasiones más claras del Elche con esos 2 palos. Pero es verdad que más allá de estas 3 acciones buenísimas, su partido no me gusta demasiado. O sea, tengo la sensación un poco lo que comentó antes con Rashford, que para las posibilidades que tenía atacando el espacio, como que muchas veces no termina de decidir bien, y no lo sé, con balón me deja alguna duda, si bien es cierto que desde esa banda lo que tiene es eso, gol, pegada, zancada, y evidentemente para mí es el mejor del partido del Elche, y ostras, un 8 es buena nota. Pero sí que me da esa sensación que es un muy buen finalizador tanto dentro del área como fuera, que además tiene velocidad para ir al contragolpe y con espacios es verdaderamente peligroso. Pero luego en los demás, digamos, con balón al pie, en el asociativo le cuesta más. Es un poco ahí el jugador diferente del Elche de Sarabia, que suele ser más de jugones, y que pues en su caso, mientras te dé los goles, mientras te dé las ocasiones, pues te va a salir rentable lógicamente tenerlo en el equipo, si bien va a depender eso del acierto de cara a puerta, porque más allá de eso aporta para mí mucho menos que otros, si bien es cierto que el gran aporte que tiene pues es seguramente el más importante en el fútbol. Justo después del palo de Mir se retira lesionado Pedro Vigas, hay un doble cambio del Elche, en este caso parece que no es demasiado grave, pero bueno, se tiene que ir ahí el capitán, que ya sabemos que además Polada pues recurrentemente va teniendo estos problemas musculares. En este caso entran Héctor Ford por él y Yago Santiago por Germán Valera, y esto lo que significa es que no entran centrales, quizá lo puede ser Héctor Ford, pero lo que decide Sarabia es poner a Pedrosa de central, wow, y a Héctor Ford de lateral izquierdo, pasando a la derecha Álvaro Núñez. Pero bueno, pausita por aquí, porque Yago Santiago ya ha vuelto a jugar, ya está totalmente recuperado de esa lesión del ligamento cruzado que le ha mantenido tantos meses fuera de los terrenos de juego. Y lo hemos mencionado antes, el Elche va falto de extremos y vamos, le daría la vida tener una buena versión del gallego. Es difícil que ocurra en el corto plazo, lo normal es que empiece a tener algún que otro problema muscular, pese a que hayan esperado mucho para que vuelva con las mayores garantías posibles. El primer año después de una lesión así, pues suele costar bastante, veremos hasta qué punto puede ir recuperando su velocidad, pero oye, un elemento más en rotación, en este caso sorprendentemente para mí, incluso elegido por delante de Josan Adam Boyar, que estuvo muy bien contra los Garres, para Der Sarabia, un Yago Santiago al 100% está para hasta ser titular, pero bueno, hay que ir con limitaciones, por decirlo así. Particularmente en Montjuic, pues no encaró demasiado, jugó por derecha, su posición menos habitual es claramente extremo izquierdo, y se le vio
bien en la combinación y demás, pero bueno, como digo, no pudo desbordar, pero bueno, es una gran noticia en sí misma que ya el gallego esté por fin de vuelta. Me gusta, por cierto, el partido de Pedro Vigas, le pondremos un 7 yendo muy lejos a la persecución individual con Fermín, pero en líneas de generales saliendo bien en defensa, si bien es cierto que en varios de los goles pues está fuera de posición por esa circunstancia. Y luego también el de Héctor Ford, que se va a llevar la misma nota, creo que aprovecha los minutos que tiene ahí como lateral izquierdo, ofensivamente, perdiendo pocos balones, generando alguna ocasión, algún disparo y dando muestras de que es que tiene condiciones para sumar en este Elche, que aún no tiene un lateral izquierdo claro. Si Petrot, Pedrosa en línea de 5 parece que es más Germán Valera carrilero, pero que al final ahí hay hueco porque por la derecha está Álvaro Núñez y no le va a quitar, pero ya sea él situándose por izquierda o lo contrario, siendo él por la derecha, Álvaro Núñez por izquierda, son dos jugadores que tienen capacidad para jugar por ambas bandas siendo laterales, pues yo le veo con posibilidades de tener más minutos. Ha tenido algún problema físico y demás en este inicio y es verdad que está bastante verde, por eso está cedido en el Elche, pero yo la verdad es que es un jugador que me creo bastante, de hecho le veo potencial importante, veremos si lo demuestra en esta temporada, aunque es verdad que pues igual es cosa de este partido por la motivación de ser su equipo al fin de cuentas el que tiene sus derechos, el que lo ha mandado ahí cedido y luego pues no puede mantener esta motivación, si bien es cierto que seguro que él lo que quiere es volver al Barça, quedarse en la primera plantilla y para ello seguro lo que va a tener que hacer es rendir en el Elche y la verdad es que tiene un contexto bastante propicio. Luego sobre el 76 hay cambio, Álvaro Rodríguez por André da Silva, cambio habitual, delantero por delantero, a ver si podían ponerle un buen centro con esa superioridad por arriba que tiene, si bien no pudo tener demasiada participación el uruguayo. Luego último cambio sobre el minuto 82, entra John por Pedrosa ya situándose como central izquierdo. Entiendo que no entra antes, porque cuando se lesiona Vigas no se lo esperan lógicamente y para no forzarle, porque no habría calentado, no lo sé. El caso es que en los pocos minutos que tiene, creo que sale ganador en todas las acciones defensivas y luego incluso se incorpora en el área contraria. Es una pequeña muestra, pero me gusta su partido. Y puede ser importante. No lo hemos visto demasiado como central en línea de 4, pero ante los problemas físicos que está teniendo Víctor Chut, que tiene en el hombro, a lo mejor Vigas, veremos si llega al partido ante la Real Sociedad. Bambo, que no se sabe hasta qué punto se cuenta con él, pues oye, una opción más ahí. Con línea 5 sí que viene siendo más habitual su participación. Pero bueno, no se libra por supuesto el bono de Pedrosa de su nota, que es sus últimos minutos como central. La verdad es que el par de acciones que tiene lo hace bien. Entiendo que era ahí pues para con su velocidad tapar los contragolpes, teniendo en cuenta que igual el Barça no iba a centrar, no lo sé, son unos minutos ahí raros, pero justo las 2-3 acciones que tiene, como digo, sale ganador, pero no como en el resto de partido como lateral derecho, que es casi dramático, saliendo en los 3 goles. Teniendo todos excusas seguramente, pero saliendo en 3 goles, en general creo que siendo muy débil y como digo, dejando puertas muy abiertas al Barça que incluso creo que no terminan de aprovechar. Yo soy lateral que me creo que es jugador de primera como para ser titular en este Elche Club de Fútbol, pero más como lateral izquierdo, porque es que por la derecha totalmente desdibujado, lo hemos comentado ya muchas veces. No creo que repita esa posición, no me gustó ni siquiera con balón y se va a llevar un 2. Comentábamos antes lo de John. A mí me recordó su partido a cositas que tuvo el murciano en el Metropolitano frente al Atlético, que en este caso lo cambiaron en la media parte. El partido acaba con el Barça bajándole revoluciones, teniendo el balón ante un cansado del Elche que ya dejó de robar en los últimos minutos, pero que creo que puede sentirse orgulloso de lo que hicieron, sobre todo con las dificultades del 2-0 inicial, como digo, y honestamente creo que la afición en general se sintió representada por lo que hizo su equipo. Y creo que transmitieron una buena imagen los de Sarabia al mundo. Aquí tenéis el repaso general de las notas que hemos ido comentando, diría que casi todas, quizá la de menos Aguado y Febas, con ese 6 en ese caso. Por supuesto, dejadme en comentarios hasta qué punto estáis de acuerdo con ellas. Y esta es la clasificación tras finalizar la jornada con el Elche a un noveno en una zona media en la que creo que en estas primeras 11 jornadas merece estar por el juego que ha desplegado, pero que es cierto que con la racha final pues puede empezar a haber amenazado su puesto ahí, que como digo, para mí por ahora es merecido y que para mantenerse tendrá que ganar seguramente frente a la Real Sociedad la próxima jornada, teniendo en cuenta que luego el Real Madrid visitará al Martín de Valero y lo lógico, otra vez, más allá de que compitan, de que como ante el Barça vuelvan a mostrar una buena imagen,
lo normal ahí es no sacar ningún punto. Y hasta aquí el vídeo, que igual ha sido un poco largo de más. Perdón por la turra, os agradezco el feedback en comentarios si creéis que está bien ir tan al detalle o que soy demasiado pesado, no lo sé. Por supuesto, eso, mención sobre las notas, sobre el partido, cualquier cosa que me queráis comentar, yo encantado. También, por supuesto, os pido el like, la suscripción si no lo estáis. Seguidme en redes sociales, el botón de hype, que es esto nuevo que ha puesto YouTube. Y por cierto, creo que os he hablado alguna vez de mi canal de fútbol valenciano Cheque Gol. Por si acaso, por si no lo sabéis, pues ahí hablamos del fútbol valenciano en general, sobre todo del profesional, también a veces del semiprofesional, como es el caso de el Torrent Club de Fútbol, que ha pasado de ronda en Copa del Rey. Lo contamos el otro día y es un vídeo que me hace especial ilusión, así que os recomiendo pasaros por Cheque Gol, que creo que salió bastante chulo, y en todo caso en David seguirá habiendo contenido por ahora, sobre todo del Elche Club de Fútbol, y nos vemos en el próximo vídeo.